Mateo capítulo 6, verso 10. Tenemos a Jesús enseñándole a los discípulos a orar. Porque lo único que le pidieron los discípulos a Jesucristo fue que le enseñase a orar. Es interesante que ellos sabían que cuando Jesucristo iba a orar, como solía, y bajaba del monte, ocurrían los milagros, ocurrían los prodigios, ocurrían las liberaciones. Ellos decían, algo pasa en la comunicación, queremos aprender. Yo quiero concentrarnos en un punto específico de esa oración. Fíjense que eso está en Mateo 6, capítulo 10. El verso 9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así, porque hay una manera de orar. Dígale a su vecino, hay una manera de orar. Vosotros pues oraréis así. Y no se trata de que tal vez oremos, porque en versos anteriores dice, mas tú cuando ores, es decir, que usted se supone que ore. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ores, cierra tu puerta. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. Ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Una conexión vertical, pero una conexión horizontal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me gusta decir, santificar es poner especial, enviar. Porque tú eres el Elión, el Dios más alto. Porque tú eres Elohim, el Dios creador que siempre está ahí. Porque tú eres Adonai, el Señor cuya palabra nunca regresará vacía. Porque tú eres el Shaddai, el Dios de lo imposible, y para el que cree todo es posible. Porque tú eres Jehová, Sidkenu, mi justificador, que me ha sacado de la tiniebla a la luz admirable para que yo anuncie las virtudes de aquel que me amó. Porque tú eres Jehová en Kadesh, mi santificador, y que no pone cubierto de contención de lengua en su tabernáculo. Porque tú eres Jehová Rofa, nuestro sanador, santifico tu nombre. Porque tú fuiste herido por mi rebelión y por mis pecados y cargaste con el castigo de mi paz. Porque tú eres Jehová Jireh, mi suplidor, mi Dios, pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque tú eres Jehová Shalom, Jehová mi paz, el que me da la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta, en medio de que mi amiga se cayó de la bicicleta. Porque tú eres Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera. Cuando el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera y irán de ti por 7 caminos. Porque tú eres Jehová Navi, mi pastor, y nada me faltará. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y ese es el verso que queremos decir hoy. Venga tu reino. Y un reino no es un lugar. Un reino es una jurisdicción. Aquellos sobre los cuales Dios reina. Un reinado. Venga tu reino. Dígalo conmigo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Yo te pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿y si Dios nunca quiso que el cielo estuviera lejos? Hay veces que cristianos vivimos la vida con un estado de muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Vivimos la vida diciendo, porque cuando nos vayamos con el Señor, y hay una broma de un predicador que contaba, que yo se lo he dicho antes a la iglesia y quiero usarla porque es muy al punto. La historia de este predicador que estaba bien emocionado y bien ungido y todo allí en un culto, y le decía a la gente, gloria a Dios, y todo el mundo, gloria a Dios. Y él dice, aleluya, todo el mundo, aleluya. Y él decía, Señor, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Aleluya. ¿Sabes lo que dije decir eso, verdad? Dice con el Señor. Ah, sí, ¿te quieren ir con el Señor? Entonces él dijo, pues se sacó una plumita, de esas plumitas de gallina, ¿verdad? Que flotan, o de paloma. Y entonces él dijo, pues, como se quieren ir, pues yo voy a tirar esta plumita y aquel donde caiga la plumita, ese se va con el Señor.
Y todo el mundo, amén. Soltó la plumita y la gente estaba. Nadie quería que la plumita se fuera. Nadie quería que la plumita le cayera encima. Así que usted se pregunta en realidad, ¿y si Dios nunca estuvo la intención, sino que lo que Él quiere es que el cielo, nunca quiso que el cielo estuviera lejos? Hay una pregunta que casi todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué parece que Dios está tan lejos? ¿A cuántos le ha parecido que Dios está lejos? Aparte del pastor. A veces pensamos que hay, uno levanta la oración y no sube el techo. Parece que está lejos. Venimos al culto, adoramos, lloramos delante de su presencia, sentimos su paz, pero el lunes volvemos al trabajo y parece que regresamos a otro mundo. Oramos por nuestros hijos, pero continúan las luchas. Oramos por el matrimonio, pero siguen existiendo heridas. Oramos por nuestra ciudad y continúa la violencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces comenzamos a pensar que el cielo es un lugar muy hermoso, pero demasiado distante, bien lejos. Muchos cristianos viven esperando ir al cielo algún día, porque cuando estemos con el Señor, entonces ahí es que va a ser. Entonces una expectativa de que no importa que Cristo haya dicho que aquel que buscare mi rostro y me predicara a mí, aún con persecución, le daré 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Nos olvidamos de esa palabra. Pero ¿y si el propósito de Dios nunca fue solamente llevarnos al cielo? O lo que conocemos como tal. Si el propósito de Dios siempre fue traer el cielo a la tierra. Diga conmigo, traer el cielo a la tierra. Esa es la oración que está haciendo Jesús. Hágase tu voluntad así en el cielo como en... Se haga como en el cielo, es hecho en la tierra. Porque a nosotros se nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Pero no me quiero adelantar. Si el propósito de Dios fue traer el cielo a la tierra, esta es precisamente la visión que Jesús vino a restaurar. Restaurar a un hombre caído, un primer Adán que cayó y perdió la esencia que tenía por aquella desobediencia. Pero tan pronto ocurrió, la historia de este libro es una historia de redención. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imago Dei. A su imagen y semejanza nos creó y luego el hombre falló y cayó. Inmediatamente el Padre montó un plan de redención y esa es la historia que está contada en este libro. Cómo Dios está empeñado en que tú y yo volvamos a ese hombre original que Él creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. ¿Sabe? Pero para entenderlo quiero llevarlo primero a Barcelona. Esta diapositiva que usted ve en esta mañana muestra al Señor Jesús cuando le estaba hablando a los discípulos diciéndole, vosotros pues oraréis así. Venga a tu reino. Pero este hombre que está aquí es el arquitecto Antoni Gaudí, el autor de esa iglesia que es la iglesia más alta del mundo y que es la iglesia, la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Sabe? Se levanta en Barcelona uno de los edificios más impresionantes del planeta. Puede poner la 2, por favor. Más impresionantes del planeta. Oiga bien. La iglesia, la palabra familia. Y el arquitecto Antoni Gaudí sabía que algún día viviría para verla terminada. Él hizo los planos y este hombre hizo unos planos y hizo todos planos y él sabía que era tan grande que nunca viviría para terminarla terminada. Sin embargo, trabajó toda su vida para que esto se lograra. Porque había entendido algo extraordinario. Digo conmigo, extraordinario. Las grandes obras nunca pertenecen solamente a una generación.
Las grandes obras nunca pertenecen solamente a una generación. La iglesia Puente de Agua Viva de Luquillo está abocada a grandes cosas, pero es más de una generación la que tenemos que trabajar para que eso ocurra. Antonio Gaudí sabía que no iba a haber completado esa obra, pero aún así trabajó en los planos y siguió toda su vida. Él murió, pero su visión no murió. Otros siguieron exactamente el mismo diseño. Los hijos, los nietos, los bisnietos, todos trabajaron con el mismo plano. Diga conmigo, el mismo plano. Mismo plano. Y 140 años después, la obra quedó terminada. 140 años después. Una visión, un diseño, un arquitecto. Generaciones completas trabajando fielmente. Trabajando fielmente. Pero existe una obra infinitamente mayor. La obra del Dios Todopoderoso. La obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. El obrador, el creador del cielo y de la tierra, el que tiene los planos de esta tierra, el que te conoce a ti y a mí porque nos creó. Y nadie puede hablar mejor de una creación que aquel que la inventó. Este hombre, a imitación de Dios, hizo un plano y vivió su vida dedicado a que eso se diera a cabo. Yo quiero hablar de cuál es el ADN de Fuente de Agua Viva, de cuál es nuestra visión de qué tenemos que hacer. Porque como dijimos al principio, tenemos que vivir basado en valores para llegar a un sitio y no simplemente vivir la vida porque sí, o hacer unas declaraciones porque sí, sino que tenemos que, hermano querido, saber que vamos a llegar a un lugar, que vamos a pasar al otro lado. ¿Dónde está la gente que va a pasar al otro lado con Dios en esta mañana? Aleluya. Nuestra visión. Hoy nos visitan. No solamente es importante que ellos sepan nuestra visión, sino que cada uno de nosotros la sepamos para poder llevarla a cabo y poder traer un pedazo del cielo y de la tierra. La próxima, por favor. Gloria a Dios. Nuestra visión. Un pueblo sin visión está abocado a ser derribado. Un hombre sin visión no va a lograr nada. La visión es un acto de fe que nos guía a nosotros, que nos hace que inclusive nuestro cerebro empiece a trabajar a favor de lograr lo que nosotros queremos hacer. Y hay una explicación que la neurociencia da, que cuando usted y yo estamos claros, diga conmigo claro, de hacia dónde vamos, todas las otras cosas empiezan a ponerse en orden. Nuestra visión es traer el cielo a la tierra. Diga conmigo, nuestra visión, traer el cielo a la tierra. Y usted dirá, pastor, ¿cómo vamos a hacer eso? Por eso estamos hablando aquí en esta mañana. La iglesia Fuente de Agua Viva, dirigida por nuestros pastores. Estamos hablando de lo que es el ADN. Y nuestra visión es, repita conmigo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y está escrita en Mateo 6:10. Hermano querido, escriba eso en un papel y pónganlo en la nevera. Pónganlo donde usted va siempre. Pónganlo en el baño. Pónganlo donde usted lo pueda leer. Traer el cielo en la tierra, a la tierra. Porque ¿qué le parece si usted trae el cielo y todo lo que contiene en la tierra? Su vida va a mejorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente la vida suya, sino la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que empezar, hoy voy a traer el cielo a la tierra de alguna forma. Para mi matrimonio, para mi iglesia, para la empresa, para mis hijos, para mis nietos. Y voy a seguir trabajando en un plano que ya Dios hizo. Reino. Reino no se trata de un territorio. Se trata de alguien sobre lo cual uno reina. Se trata de un reinado. Y óigame bien, un rey provee identidad, un rey provee protección, un rey provee provisión y un rey te proyecta a un lugar mejor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos tenemos camino, carga, compañero
y conclusión en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida. Pero aquel que quien yo reconozco como rey es el que me da la identidad. Los pasaportes, ¿quién los emite? Los emite el rey, ¿verdad que sí? La identidad. La provisión viene porque el rey que yo tengo ha ganado batallas y viene la provisión también por ahí. La protección de un rey la provee con su ejército y la proyección que Dios tiene para su pueblo. Y ahí viene eso. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Existe una obra infinitamente mayor que la de Barcelona. No comenzó allí en Barcelona, comenzó en un jardín. La próxima, por favor. Comenzó en un jardín. No, exacto. Comenzó en un jardín. Y en ese jardín Dios recibió a Adán y ellos caminaban juntos en aquel jardín. Y aquello era el cielo en la tierra. Y dice la Biblia que ellos ni se vestían porque no le daba vergüenza. Y Adán escuchaba que Dios estaba caminando en el huerto y podía hablar directamente. Había con ese primer Adán una comunión poderosa. Hasta que llegó la caída. Y usted se pregunta, pastor, ¿cómo podemos traer ese cielo a la tierra? Y tenemos que hacernos tres preguntas. Tres preguntas que vamos a contestar en esta enseñanza en el día de hoy. Para afianzar tu vida, afianzar tu fe en que traigamos el cielo a la tierra y tu vida sea bendecida en tu entrar y en tu salir. La primera pregunta que tenemos es ¿qué significa realmente traer el cielo a la tierra? La segunda pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y la tercera pregunta, ¿qué espera Dios ver manifestado? ¿Qué significa traer el cielo a la tierra? ¿Qué significa traer, verdad, el hecho de que como es en la tierra, como es en el cielo, así sea hecho en la tierra? Que nosotros podamos volver a gozar de aquel poder que aquel primer Adán tenía, pero para lo cual tenemos que ser redimidos porque caímos en el pecado de la desobediencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo en mi vida diaria llevar a cabo esto para obedecer esa palabra que Dios ha proclamado sobre mí? ¿Cómo yo puedo traducir eso a mi vida? Porque yo soy un simple, no sé, carpintero, yo soy un ama de casa, yo le llamo ejecutivo de casa, yo soy una persona retirada, no sé. A veces nos preguntamos, ¿cómo voy a hacer algo? Porque optamos por decir que no podemos. Y número 3, ¿qué espera Dios ver manifestado? Yo te puedo decir que la Biblia dice claramente que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tu propia familia está esperando que Dios se manifieste a través tuyo. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. ¿Sabe? Dios nunca abandonó su diseño original. Nunca lo abandonó. Nunca lo hizo. La próxima, por favor. El diseño original de Dios, si oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Cuando abrimos Génesis encontramos algo sorprendente. Dios no comenzó construyendo un templo, comenzó plantando un jardín. Diga conmigo, plantando un jardín. Interesante, ¿verdad? Él no construyó un templo, no construyó edificios, construyó un jardín. ¿A cuántos les gusta el jardín? Gloria a Dios. Y la Biblia dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En otras palabras, mire, vamos a detenernos aquí. Dios caminaba con el hombre. Dios caminaba con el hombre. No había una separación. No había un sitio distinto, Dios por allá y el hombre por acá. Éramos uno en la misma dimensión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso caminaban juntos. Por eso, ¿verdad? Respiraban el mismo aire. No existía separación. No había distancia. No había religión. No había templos, pero había comunión. Llega conmigo, comunión.
El cielo y la tierra convivían en un mismo lugar. Ese era el diseño original. Pero el pecado, la desobediencia, abrió una grieta. Y el hombre salió del jardín. Sin embargo, Dios jamás cambió sus planes. Y por eso, antes de salir del jardín, cuando Dios vio que tenían hojas de parra y se iban del jardín, Él dijo, esto no es suficientemente bueno para ustedes. Yo los voy a vestir. Y para vestirlo mató un animalito. Y esa fue la primera vez que cayó la sangre en la tierra. Y comenzó la historia de redención. Porque hasta para salir de aquel lugar, Dios los preparó para el camino que venía. Y si tú has fallado, al Dios del cielo, Él te prepara. Y derrama sangre como lo tiene que hacer. ¿Sabe? Ese era el diseño original. Dios jamás cambió sus planes. Ponte la próxima, por favor. La historia de un Dios que quiere habitar. Ese es el Dios a quien le servimos. No un Dios distante, no un Dios lejano, como otras religiones, no un Dios que manda a uno para que hable con el otro. Él quiere habitar. Diga conmigo, habitar. Y en esta iglesia hemos estado hablando de construir, de habitar y de pensar. De cómo tenemos que construir algo en lo que querramos habitar. Y cuando nosotros habitamos en ese lugar, ahí viene vida en abundancia. Usted habita el lugar que construye. Y si lo construye bien, va a tener una buena habitación. Dios creó al hombre, caminaba con el hombre. Su gloria llenó las. Luego vinieron otros momentos donde Dios siguió manifestándose. Dios nunca diseñó un plan B. Nunca diseñó un plan B. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una sola historia. Es consecuente, es consistente. Hace sentido el amor y el deseo que Dios tiene de habitar con cada uno de nosotros. Y para eso tiene un plan que ejecutó. ¿Cuántos lo creen? No es la historia del hombre buscando a Dios, sino la historia de Dios buscando volver a habitar con ese hombre. Y si tú piensas que Dios está lejos de tu casa por lo que está pasando con la discusión que tienes con tu esposa, o al revés, o lo que está pasando, yo quiero que tú sepas que Dios quiere habitar contigo en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo decía en el Nuevo Testamento, llamad y se le contestará, tocad y se abrirá, buscad y hallaréis. Porque el Padre quiere hacer comida, quiere hacer cena con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Dios siguió construyendo su proyecto. Después del Edén vino el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, vino el tabernáculo. Usted ve. La gloria descendió, luego vino el templo. Su gloria llenó el templo. Usted lo ve en la palabra de Dios. La gloria descendió otra vez. Y después vino Jesús, quien habitó entre nosotros. Quien habitó, y dice la Biblia claramente que en Jesús está contenida toda la deidad de Dios en el libro de Efesios. Toda la deidad de Dios está contenida. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te quiere estar en tu casa, con tu persona, que en todo momento, no solamente con aquella mujer que se cayó de aquella bicicleta. Óyeme bien, quiere estar con cada uno de nosotros. Óigame bien, no es casualidad, sino causalidad que ella le haya pasado esto. Porque yo quiero que tú sepas, ahí podemos ver que eso lo hace Dios y que lo hará otra vez. ¿Cuántos dicen amén a esto en esta mañana? Sí, Señor. Se lo va a dar, déselo ahí fuerte al Señor Todopoderoso. Después vino Jesús y Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La palabra habitó realmente significa plantó sus tabernáculos.
plantó su tabernáculo. Él dijo, me voy a meter allí en casa de Poche, voy a meter allí en casa de Marta, voy a meter allí, me voy a meter. Óigame bien, Dios quiere meterse. ¿Dónde está la gente que le abre la puerta en esta mañana? Dios volvió a plantar su tienda, pero en una persona. Jesús era el cielo caminando sobre la tierra. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La resurrección. La resurrección. ¿Sabe? Poderoso. Un evento atestiguado por hombres y mujeres. María Magdalena llegó al sepulcro. Estaba llorando, vio un hombre y pensó, este es el jardinero. Este es el jardinero. Qué detalle tan hermoso, ¿verdad? Cuando María Magdalena vio la piedra quitada y vio a aquel hombre que estaba en aquel lugar, dijo, este es el jardinero. Y un jardinero existe solamente si hay un jardín. Ella volvió al jardín, como en Génesis él caminaba con ellos en el jardín. Porque el Dios que tú y yo le servimos es consistente en su mensaje. ¿Sabe? Juan no escribió eso por casualidad. Porque Jesús era el jardinero. La próxima, por favor. Jesús era el jardinero, el hortelano. El nuevo Edén. María pensó que era el hortelano, el jardinero. María lo pensó. Ella dijo el último Adán. Ella pensó que era el hortelano y tenía razón. Porque el último Adán volvió a plantar el Edén en esta tierra de nuevo, como parte de ese mensaje de redención. ¿Sabe? El verdadero hortelano, Jesús, el último Adán, el que había venido a plantar nuevamente el Edén, no vino solamente a abrirnos la puerta del cielo, vino a volver a sembrar el cielo aquí. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana en el nombre de Jesús? Como aquel que viene a sembrar el cielo en nuestra vida de nuevo. Claro, claro. Allí estaba Jesús con María. Allí estaba la tumba vacía. Qué símil tan poderoso Dios usa para cultivar nuestra fe. La próxima, por favor. Ahora Dios habita en nosotros. Jesús está entre nosotros. ¿Cuántos sintieron su presencia ahorita con esa adoración que tuvo este cuerpo de Cristo? ¿Sabe? Llegamos a Pentecostés. Aquí ocurrió el cambio más extraordinario y estamos, hermano querido, hablando de lo que vivimos. Nació Jesús, murió, resucitó. Luego Pentecostés se nos dio el poder con un propósito, el plan de redención. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque escúcheme bien, el testigo le da vida a lo que ocurre. Mientras ahorita nuestra querida Elizabeth hablaba de ese evento que ocurrió, yo lo podía ver con mis ojos. Con la descripción yo la podía ver. Yo podía ver cómo aquellas gentes empezaron a llegar, ángeles, arcángeles, a servir en ese momento rápido. Porque había una mujer que había creído y había orado al cielo y había levantado las manos. Y en ese momento ese Dios se hizo presente en ese lugar cuando que los carros lo pudieron haber pasado por encima. Y no es casualidad que ella venga hoy y que traiga ese mensaje. Es causalidad de Dios, que siempre se suple de todo lo necesario para que su palabra sea pronunciada y predicada mejor. ¿Sabe? Aquí ocurre el cambio más extraordinario en Pentecostés. Durante siglos Dios llenó edificios, ahora llena personas. La gloria descendió, pero no sobre piedras. Y nosotros decimos que le damos gracias a Dios porque somos su pequeña manada. Porque aquí habita la presencia de Dios y el amor de Dios en este lugar. Dios decidió habitar en personas.
Y la gloria descendió, pero no sobre piedra, descendió sobre hombres y mujeres en el libro de los Hechos. Usted puede ver y cómo aquellos hombres y mujeres le descendió el cielo y cómo aquel Pedro, que era un burdo pescador, hizo un pronunciamiento de la palabra y 3,000 se convirtieron, inclusive de la gente que no sabía de Dios. ¿Sabe? Entonces Pablo declara en el libro de Corintios: ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Dígale a su vecino, míralo a los ojos, no me mire a mí, míralo a los ojos. ¿No sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Mire, hermano, ejercítese, duerma bien, vaya al médico, haga ejercicio, coma bien, porque usted está cuidando el templo del Espíritu Santo. Coja bicicleta, ruede por ahí. Juede por ahí. Pero juede sin caerse. Amén. Porque esa muchacha lo que está haciendo es cuidando el templo del Espíritu Santo. Pochi, tú eres el más que vencedor. Amén. Y nos reímos. Y usted sabe que aquí lo que no se celebra. Pero tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Esa mujer que es mi esposa. ¿Cuánto le gustó el devocional? ¿Verdad que brutal? Era un aplauso, hermano, ahí. Era un aplauso al Dios del cielo, parece. Aleluya. Mire, escúcheme bien. Cuide el templo del Espíritu Santo, porque Dios decidió habitar en nosotros. Habitar en nosotros. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios decidió habitar en nosotros. Pero pastor, si yo soy uno. Eso de ría no lo vamos a decir aquí. Termina en ría la palabra. No, porque pastor, esto. Mire, hermano, si usted viene donde mí a decirme que usted es una cucaracha, no venga, porque le voy a echar rialquil. No venga. Anuncio no pagado. No venga. Mire, somos hijos del Dios del cielo. A Él le plujo que derramar su Espíritu Santo dentro de mí. Cuánto poder y gracia tiene el Dios del cielo de haber considerado un vaso frágil, imperfecto como nosotros para venir a derramarse. Eso te habla del amor de Dios. Oiga bien. Ahora hay una persona. Entonces Pablo declara: no sabéis que soy el templo del Espíritu Santo. Yo me quiero detener ahora mismo, aquí en este momento, iglesia. Mírese las manos. Mírese las manos. No mire para acá. Mírese las manos. Mírese las manos. Oiga bien. Mire su corazón. Mire su corazón. Mire la persona que está a su lado. Mírele los ojos ahí. Si son feos, no se preocupe. Mire los ojos. Y dígale: Dios decidió hacer de ti y de mí su templo. Wow. Ese es el wow factor. El wow factor. Porque a veces creemos que no los merecemos, pero Dios se adelantó. Y Dios hizo de nosotros su templo. Usted ya no solamente visita la presencia, usted lleva la presencia de Dios. Mira, la pastora y a mí nos pasa a cada rato que vamos a comer al restaurante, a lugares, y de repente el restaurante está vacío. El otro día nos pasó en Mayagüez, una playa, estaba vacío y de repente nos sentamos nosotros. Qué chévere. De repente empieza a llegar la gente. Y se llena el sitio, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo se lo creí a Dios. Yo se lo creí. ¿Cuántos creen que el bien y la misericordia de Dios te va a seguir? Aleluya. Mire, usted lleva la presencia de Dios, porque Dios decidió darme su espíritu y habitar en mí. Habitar en mí. No, escuche bien. Usted es el pedazo de tierra donde Dios decidió plantar su jardín
Y eso cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Dígale a su vecino, eres tremenda tierra. Dios sembró en ti. Amén. ¿Verdad que sí? Es la primera vez que le dicen tierra y usted está sonriendo. La primera vez. Claro. Imagínense si es tierra para Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero, ¿cómo traemos el cielo a la tierra? No es con nuestra fuerza. Ponte la próxima, por favor. No es con nuestra fuerza. ¿Cómo traemos el cielo a la tierra? Porque siempre nos gusta dar cosas específicas para llevar a cabo en nuestra vida. Jesús mismo dijo, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, Jesús mismo dependía del Espíritu. Y Dios nos dio el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros también podemos echarlo fuera y nosotros podemos actuar con ese Espíritu Santo para traer ese cielo a la tierra cada día un poquito. Llega conmigo un poquito. Pero yo siempre he dicho que es mejor estar atrasado en el camino correcto que adelantado en el camino incorrecto. Voy a repetir eso. Es mejor estar atrasado en el camino correcto que adelantado en el camino incorrecto. ¿Cómo podemos traer el cielo? Podemos traer el cielo cuando oramos, porque cada oración es una semilla del reino. Es una semilla, Padre nuestro que estás en el cielo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. ¿Sabe? Cuando oramos, todo aquello que pedís orando, creyendo, os vendrá. Cada oración es una semilla. Haciendo discípulos y dejar que nos discipulen. No creer que me la sé toda, o mi padre es pastor, o yo tengo tanto tiempo aquí. No. Constantemente discipularnos. Y así el discípulo. Número 3, sirviendo. Sirviendo, hermano querido. Nosotros tenemos que vivir una vida de servicio. Una vida de servicio. Óyeme bien, porque estoy entre ustedes como el que sirve, decía Jesús. Santidad y unidad. Vivir una vida de santidad, de unidad. Restaurando matrimonio. Hermano querido, cuando cada uno de nosotros, hermano querido, óigame bien, nos separamos para Dios. Hacemos las cosas bien para Dios. Hablamos verdad, el amor que el mundo no puede explicar. Dando ese amor. Amamos al que es difícil. Yo quiero que usted piense en una persona difícil ahora mismo. Y ya mismo la tiene que soltar, ¿sabe? No se quede pensando en esa persona todavía, mucho rato. Pero a veces tenemos que amar al difícil. Yo le llamo a eso amar hasta que duela. Diga conmigo que duela. Porque yo lo voy a decir, duele. Duele amar al que te hizo mal. Duele amar, porque es fácil amar a ese hermano que usted tiene al lado. Mire, eso es fácil. Eso está bien, porque estamos aquí, aleluya, gloria a Dios, unción y todo lo que usted quiera. Pero al que es difícil, al Judas de su vida. Amarlo. Enseñarle. A mí me gusta decirle, como dice el norteamericano, you walk the high road. Usted tome el camino alto, no el camino bajito. El camino alto es el que yo perdono, aunque no me perdonen, sin querer hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin querer hacerlo. Porque si mi Dios no me hubiera amado y por lo tanto perdonado, yo no estuviera aquí en esta mañana. No tuviera la oportunidad de bajar el cielo a la tierra, porque Él sufrió en esa cruz del Calvario. Y yo tengo que honrar eso haciendo mi vida una vida digna de ese sacrificio. Perdonando al caído,
levantando al caído. Levantando al caído, hermano. Patrimonio restaurado, cautivos libres, enfermos. El cielo tocando, levantando al caído, trayendo compra, yendo a visitar al enfermo, yendo a visitar a las personas, haciendo obras de justicia, orar por un enfermo, predicar el evangelio, hablarle de las buenas nuevas, no quedarnos callados porque ¿qué van a decir? Porque usted sabe cómo es por ahí afuera, ni se habla de política ni de religión. No, es que yo no hablo de religión, yo hablo de la relación que tengo con Cristo. Yo no hablo de religión, hablo de que yo tengo una relación con Cristo y se llama Jesús. Y ahora mismo está a la derecha del Padre, intercediendo por ti, por tu familia. Tiene hoyo en su mano, en sus pies, en su costado, y es el autor de nuestra salvación. Y yo pido un aplauso para ese Cristo en esta mañana, en el nombre de Él mismo. Cada acto de obediencia es una semilla del Edén. Cada vida transformada es un pedazo del cielo tocando la tierra. Invite a alguien a la iglesia, traiga a alguien, monte a alguien en la iglesia. Ah, pastor, es que ya están convertidos. Eso creen ellos. Porque si usted a una persona no la ve produciendo el fruto del Espíritu, usted pregunta si hay conversión o no. Tenemos que ofrecer la palabra, que ofrecer la oportunidad. ¿Usted sabe por qué yo le digo a la gente, abrace el que está a su lado? Porque yo una vez hice una prédica aquí en esta iglesia sobre los padres. Y hablé de mis padres y yo tengo un buen testimonio de mis padres y mis abuelos. Y Dios me dijo en un momento, yo quiero que tú te pares ahí y le digas de parte de mí que tú le vas a dar un abrazo de padre. Y yo me paré allí, una señora, una líder en la iglesia que tenía ya 60 años. Cuando la abrazo me dice, a mí mi papá nunca me dio un abrazo. Nunca me dio un abrazo. Y aquí estamos para dar ese abrazo que tal vez no te dieron. Pero ¿qué tal si tú lo haces por otro? Porque lo que Dios hace por ti no es más grande que lo que Dios va a hacer a través de ti. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Yo quiero volver a Barcelona. Un predicador que sabe mucho, una vez me enseñó, Iván, termina como comenzaste. Cierra el mensaje. Yo quiero volver a Barcelona. Ponme la otra diapositiva, por favor. Quiero volver y que usted se imagina uno de aquellos canteros, aquellos que estaban haciendo las figuras que iban a ser presentadas en la iglesia. Aquel hombre que empezó a tallar en su lugar de trabajo para ser llevado luego a una iglesia que iba a ser puesto en algún sitio que no se sabe dónde era. Pero él seguía tallando. Toda su vida solamente talló una piedra, una escultura, una sola. No vio el templo terminado. Murió creyendo que solamente había hecho una escultura, una piedra. Pero generaciones después, esa piedra quedó exactamente donde el arquitecto la había diseñado que estuviera. Ahora imagine que pudiera regresar, que este hombre pudiera regresar en el tiempo y pudiera ver que la piedra que él hizo finalmente tuvo un lugar en aquella obra grande que había sido hecha por un arquitecto. Esa piedra quedó exactamente donde el arquitecto la había diseñado. Y este hombre puede levantar la vista y ver el templo completo. Y descubrir esa piedra fue la que yo hice. Esa piedra fue la que yo tallé. Entonces comprendería que nada de su trabajo fue en vano. Que nada de su trabajo fue en vano. Yo he venido a decirte, escúchame, tal vez usted piensa que solamente está haciendo una pequeña oración, como la que hicimos ahorita aquí en el altar. Solamente enseñando a un niño, solamente visitando a un enfermo, solamente ayudando a un vecino, solamente perdonando una ofensa, solamente sembrando una ofrenda. Como usted sabe, la pastora y yo tomamos unas vacaciones la semana pasada y fuimos a ver los nietos. Tan preciosos esos muchachos, oren por ellos. Y nos pusimos en el cuarto, ellos decidieron dormir con sus abuelos. Imagínense, yo nunca había dormido con un nieto, yo estaba de pláceme. La gloria postrera fue mayor que la primera ahí. Y entonces empezamos a hablarle de la historia de David y Goliat. Y yo le decía a David,
David era así, pero Goliat era grande. Y entonces vino el 8 y decía, oh. Y entonces, dramatizando el asunto. La pastora estaba impactada, ¿no? Después me dijo que se lo hiciera a ella por sola, ¿ves? Pero la cosa es que el más chiquito abría los ojos así. Y entonces yo empecé a orar y decía, sí, porque papá Dios, si tú le pides las cosas, entonces Él te las puede dar. Y empezaba a hilvanar el mensaje. El más chiquito de los dos. Óigame, 5 años que tiene, ¿verdad, pastor? 5 años. Y estaba haciéndome preguntas y yo, Dios mío, porque mi oración era, Señor Padre Todopoderoso, que le llegue la palabra, que le llegue la palabra. Él abría los ojos, él me hacía preguntas y yo miraba a la pastora y la pastora me miraba a mí. Óyeme bien, porque la gloria postrera será mayor que la primera, porque Dios tiene la mano puesta sobre tus hijos, sobre tus nietos. Miriam, la niña está en victoria. Jimmy también, ¿cuántos dicen amén a eso? Y uno piensa que eso es sencillito. Una bola de baloncesto en mis manos, Pochi, no vale de 30 pesos, pero en las manos de Michael Jordan, Shaquille O'Neal, vale millones de dólares, ¿verdad que sí? Una oración suya pequeña ante el Dios del cielo lo va a llevar al otro lado. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? En el nombre de Jesús. Usted levantará algún día la vista y verá el templo completado. Y va a descubrir esa piedra fue la que yo tallé. Entonces comprendería que nada de su trabajo fue en vano. Tal vez estás haciendo una pequeña oración y voy a repetir esto. Solamente enseñando a un niño, un enfermo, solamente ayudando a un vecino, perdonando una ofensa, sembrando una ofrenda, pero Dios ve el templo completado. Ve el templo completo. Ve dónde va tu oración en su plano para llevar a cabo su voluntad. Y ninguna de esas cositas que tú y yo hagamos va a ser menospreciada por ese Dios del cielo. Nosotros vemos piedra, Él ve su reino. Nosotros vemos lágrimas, Él ve su gloria. Y nosotros vemos pequeñas semillas, pero Él ve un jardín cubriendo toda la tierra. Él ve su reino expandiéndose y bajando aquí a la tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? En esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Ponte la próxima, por favor. Porque hoy llegamos con el gran clímax. La consumación. Como Él dijo en aquella cruz, consumado es. Pero el profeta Habacuc lo vio siglos antes. Ese es el profeta que dijo que aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré y me gozaré en la gloria de Jehová. Habacuc lo vio y dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Tu casa será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Tu casa será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Nosotros vivimos frente al mar y vemos, hermano querido, toda esta extensión de agua. Escúcheme bien, aún mayor será la gloria, será el conocimiento de Jehová y va a cubrir todas las cosas. Y no dice una parte, dice toda la tierra. Este es el final de la historia. No un pueblo escapando de la tierra, sino el cielo llenando completamente la tierra. No un cielo escapando de la tierra, sino el cielo llenando completamente la tierra. Por eso Apocalipsis no termina diciendo que nosotros subimos, termina diciendo que la nueva Jerusalén desciende. Que la nueva Jerusalén desciende. Dios vuelve a caminar con su pueblo como en el principio, pero ahora para siempre. Iglesia, cuando usted salga hoy por esa puerta, no salga pensando que simplemente asistió a un culto. Salga como un jardinero del reino. Salga como un constructor del reino. Salga sabiendo que donde usted entra, entra el reino de Dios. Ayer en aquel accidente de bicicleta, hubo una mujer que permaneció y el reino de Dios se manifestó en aquel lugar.
Salga sabiendo que usted, donde usted entra el reino de Dios. En su casa entra el reino, el cielo. En su trabajo entra el cielo. En su negocio entra el cielo. En su universidad entra el cielo. En su matrimonio entra el cielo. En su ciudad entra el cielo. Porque el Espíritu Santo vive en usted. Y donde Él vive, el cielo comienza a tocar la tierra. No estamos aquí solamente para esperar el cielo. Estamos aquí para vivir de tal manera que otros puedan experimentar el cielo a través de nosotros. Levantemos nuestras manos delante del Señor y oremos juntos. Póngase de pie en esta hora, que vamos a hacer próximamente ya la Santa Cena. Pero hay una oración que queremos hacer. Hay una oración que queremos hacer en esta hora. Bendito Dios. Repita conmigo: Señor, cierre sus ojos. Señor, aquí estoy. Haz de mi vida un jardín donde tú puedas caminar. Haz de mi corazón tu templo. Haz de mis palabras semillas de tu reino. Haz de mis manos piedras vivas para tu obra eterna. Y úsame para traer tu cielo a la tierra, hasta que toda la tierra sea llena de tu gloria, como las aguas cubren el mar. En el nombre de Jesús, y pues Dios dice: